Hola amigos y bienvenidos a MDM. Para entender cómo la inteligencia artificial está impactando nuestra industria del marketing, necesitamos tener la información adecuada en nuestra mente. Y por supuesto, una de las cosas más importantes para lograr esto es que ustedes estén suscritos y que le activen la campanita de notificaciones para que te podamos avisar cuando publiquemos un nuevo video. En esta ocasión, como lo prometimos la vez pasada, vamos a hablar de las compuertas lógicas. Ya pasamos por lo que es la escalera de la computación y ya entendimos que la computación se puede hacer sobre cualquier sustrato. Pero hoy vamos a entender qué es esto de la computación y por eso necesitamos hablar de compuertas lógicas. Y esta es básicamente la historia de la lógica computacional para que funcione. La verdad es que todo comienza como muchas cosas en nuestro mundo con los griegos. Empieza con Aristóteles, cuando Aristóteles, que era un discípulo de Platón de los 18 a 37 años, y por cierto muy famoso porque también fue el maestro de Alejandro Magno, gracias a que Felipe II de Macedonia lo pone en ese rollo. Él crea una escuela que se llama el Liceo y por eso es que hoy en día todos los gimnasios de niños les decimos los liceos, porque son lugares de instrucción donde claramente se escribe una de las cosas más importantes para la lógica humana y es el organón, que básicamente quiere decir el instrumento, donde nuestro cuate Aristóteles básicamente habla de las categorías, la interpretación, la analítica a priori, la analítica a posteriori, los temas y las refutaciones. Esto es una cosa muy importante porque crea la lógica aristotélica y la lógica aristotélica sale de tres diferentes puntos: las inducciones generalizadas o las deducciones, digamos, las inducciones, creo que dice inducciones, las inducciones generalizadas, la intuición sobre lo aparentemente lógico al principio y finalmente las demostraciones o las deducciones lógicas. Esto, por supuesto, este arco de la lógica aristotélica es una cosa muy importante porque nos dio una forma de procesar la información del mundo real desde, digamos, el instrumento que es la mente de eso. Pero de ahí sale lo que llamamos el silogismo. El silogismo es esto que a todos nos pusieron a hacer en el colegio de el sujeto, predicado y el medio, donde hay una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, y está claramente ejemplificado por, digamos, el ejercicio del silogismo como tal mismo, que muchas veces lo hemos visto de sí, todos los perros son mamíferos y algunos mamíferos son acuáticos, entonces todos los perros son acuáticos. Y uno como, no, hay algo raro, la premisa mayor está mal usada en la premisa menor, deberíamos de analizar lo que estamos haciendo. Ese cuento de si todos los A son B y todos los B son C, entonces todos los A son B, esa lógica que nos pusieron a hacer, que es el silogismo básico basado en la lógica aristotélica del organón, pues es básicamente lo que nos enseñó a pensar de una forma lógica. Obviamente hoy en día es mucho más fácil entender este silogismo usando diagramas de Venn, pero lo que quiero que entiendan es los diagramas de Venn fueron inventados por John Venn en 1880 y el organón fue escrito 300 años después de Cristo. O sea, claramente cuando Aristóteles inventó esta vaina de la lógica era una cosa muy importante y por eso han puesto a todo el mundo a hacer eso. Del silogismo nacen las tablas de la verdad. Obviamente pasan muchísimos años porque Charles Sanders Peirce, que es un filósofo lógico y científico estadounidense, que hoy en día es considerado como el fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna, que by the way creo que es una de esas cosas bien bonitas que a mí me gustan, que es qué significan los símbolos en la vida de las personas. Pues y él empieza a trabajar con muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, con el trabajo de un cuate que se llamaba Augustus de Morgan, que en 1847 publica una cosa que se llama el cálculo de lógica. Entonces utiliza cosas como la negación, la conjunción, la disfunción, la condicional material, el bicondicional, la disfunción opuesta, la disfunción exclusiva, para lograr utilizar sobre el silogismo las expresiones del lenguaje natural que se pueden utilizar para poder determinar lógica en las construcciones. Ahora, sobre ese trabajo de Morgan, Charles Sanders Peirce publica lo que se llaman las tablas de verdad, que con esto todo el mundo también pasó por el verdadero es igual a verdadero, verdadero y falso es igual a falso, y todas estas tablas de verdad que nos pusieron a trabajar con las B's y las F's en el colegio, que uno como que no entendía realmente por qué lo ponen a hacer eso, pues porque es parte de la formación de lo que se llama la lógica mental y cómo podemos utilizarla para usarlo. Ahora, sobre la lógica mental, que pues es una cosa súper importante, pues empieza a pasar una cosa que es aún más importante y es cómo se utiliza, digamos, el álgebra, la matemática para poder realizar lo que está pasando. Entonces, lo que termina pasando es que sobre la lógica
proposicional que se genera gracias a los estudios de la lógica de Charles en 1880, pues se genera otra cosa muy importante que es el álgebra booleana. Y esto es algo muy divertido porque cuando se están agarrando a Augustus de Morgan y William Rowan Hamilton, que es uno de mis héroes personales porque se inventó los números cuaternianos, pero bueno, eso es otro problema, que gracias a ellos podemos hacer 3D en computadores, pero bueno, no importa. Cuando George Boole se empieza a dar cuenta que estos tipos se están agarrando sobre estas funciones de lógica, escribe la prueba matemática de la lógica que digamos, se está tratando de probar, es la lógica proposicional. Entonces, sobre la lógica proposicional, George Boole escribe el álgebra booleana. Y lo escribe en su libro de El análisis matemático de la lógica, y cuando lo publica, define esas condicionales que había puesto Morgan como ecuaciones de matemática. Entonces pasamos de la negación, la proposición, la bicondicionalismo, pasamos a puros términos que hoy en día hemos heredado en muchas cosas, que son and, nand, or, nor, ec, nec, org y orgend, que son básicamente las compuertas lógicas que hoy en día utilizamos para poder pasar de estatutos de verdad a matemática. Entonces fíjense que un proceso desde Aristóteles hacia la lógica de verdad, por el silogismo, hacia la lógica de verdades, pasando por la lógica proposicional para llegar a la álgebra booleana. Y entonces empieza a pasar una cosa muy fuerte, y es que cuando la tecnología empieza a subir y empezamos a utilizar lo análogo. Cuando la electricidad empieza a popularizarse, pues la gente empieza a darse cuenta que puede utilizar la electricidad para poder hacer operaciones lógicas. Y entonces utilizan digamos, el flujo de la electricidad como verdadero y la no electricidad como lo falso. Es decir, descubren una nueva forma de pensar gracias a esta tecnología para poder capitalizar sobre las muchas operaciones, reglas, experiencias y álgebra que ya existe y está probada. Entonces, de repente, llegar a todo eso es muy fácil. Es decir, pasar de utilizar toda la planeación que hizo Boole para poder volverlo algo matemático, pues empieza a ser súper divertido y empezamos a poder tener tecnología análogo súper fácil. Pero entonces, sobre la parte física de la electricidad corriendo, empezamos a utilizar no solamente la electricidad, sino la condicional del álgebra. Y entonces empezamos a ver los unos y los ceros para poder expresar lo análogo. Y empezamos a pasar de los de los transistores que utilizaban electricidad directa a los chips que utilizan lógica digital para que funcionen. Y esto tiene que ver mucho con la electricidad, porque antes, digamos, era muy complicado regular los voltajes. Si tenías tantos amperios o tal voltaje de 5, de 3, de 4, pues era muy complicado el saber exactamente a qué voltaje. Hoy en día lo súper regulamos, está súper bien, tenemos cómo hacerlo, pero en ese entonces era un poco complicado el poder lograr. Entonces, al principio trataban de hacer computadores que eran, por ejemplo, en base 3 o en base 5 para que fueran mucho más rápidos, pero lograr que exactamente el voltaje de una corriente eléctrica tuviera 3 voltios para saber si era 1, 2, 3, 4, 5 o 5 voltios para saber si era el 5, pues era muy complicado. Entonces, al final terminaron utilizando si hay electricidad es un 1, si no hay electricidad es un 0. Y sobre eso terminó pasando una cosa súper bonita, y es que pudimos sobre lo análogo, sobre toda la tecnología, sobre la lógica aristotélica, sobre todo lo que tuvimos que crear, pudimos crear y capitalizar toda la experiencia que teníamos para lograrlo pasar. Y entonces, sobre todo lo que era la lógica, creamos las nuevas lógicas, puertas lógicas o logic gates, o las puertas lógicas o compuertas lógicas. Y hoy en día están muy estandarizadas y están increíblemente basadas sobre las reglas de Morgan. Y son básicamente NOT, que quiere decir que si entra un 1, sale un 0, si entra un 0, entra un 1, AND, que es si es una sumatoria de los unos y los ceros para poder utilizar booleano, y es si entra 0 y entra 0, pues da 0, si entra 0 y entra 1, pues da 0, si entra un 1 y entra un 0, pues da 0, pero si entra un 1 y entra un 1, es un 1. Entonces fíjense que eso es lo mismo, es si es verdad y no, si no es verdad, si es falso y es falso, es falso, si es falso y es verdadero, es falso, si es verdadero y es falso, es falso, y si es verdadero y es verdadero, es verdadero. Entonces fíjense que de repente toda la capitalización de lo que tenemos que hacer nos permitió hacer
compuertas lógicas. Y es una cosa increíble, porque de repente la electricidad podía pensar. Y eso es como la lógica que habíamos sacado de nuestra forma de pensar, la logramos pasar a unas reglas y sobre esas reglas le enseñamos a la electricidad a pensar. Entonces, sobre medios de cobre pasaba la electricidad para que la pudiéramos tener y obviamente pues sumando por estas puertas lógicas que son and, not, are, not, todo este rollo, pues obviamente tuvimos un montón de oportunidades para enseñarle a la electricidad a pensar. Y lo que nos terminó pasando, que es muy divertido, es terminamos enseñándole a la electricidad a pensar con la lógica de un ser humano. Y de esa forma logramos hacer que la electricidad pasando por medios de cobre fuera análogo. Pero después pasamos a medios de silicona y sobre la silicona empezamos a hacer la misma lógica que teníamos para ver cómo funcionaba. Y como ya lo vimos, el sustrato no importa. Tú puedes hacer estas mismas operaciones lógicas, por ejemplo, con agua. Puedes hacer tubos que en vez de llevar electricidad llevan agua y puedes hacer la misma lógica. O sea, tú podrías hacer una computadora basada en mangueras y agua y cómo el agua fluye o no fluye para poder tomar decisiones y ver qué está o qué no está pasando. Lo divertido de esto es que empezamos a entender por qué sobre cualquier sustrato podemos hacer estas compuertas lógicas. Y sobre las compuertas lógicas podemos hacer cualquier tipo de computación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que gracias a la forma en la que sistematizamos la forma en la que pensamos, podemos llevar a sistematizar el cómputo de diferentes operaciones, tanto matemáticas como lógicas. Y hoy en día, pues nuestras mejores formas de hacerlo vienen de la electricidad sobre medios de silicona. Y es por eso que encima de esa capa, hoy en día estamos pudiendo resolver de forma sistemática problemas que son representados matemáticamente. Y así es como las compuertas lógicas le abren la puerta a la electricidad a pensar de una forma racional que hoy en día nos permite tener toda la evolución de lo que tenemos en todos los diferentes formatos, desde los celulares, las cosas, mejor dicho, los computadores, todo. Entonces, imagínense cómo poco a poco hemos pasado desde la parte lógica que termina pasando por unas reglas, unas experiencias y unas, digamos, propuestas que terminan siendo lo que al final nos está devolviendo a generar inteligencia artificial. Porque la forma de pensar fue sistematizada y ahora la sistematización está dándonos una nueva forma de pensar. Ahora, ¿por qué es importante esto que les estoy diciendo en el contexto del marketeer? Porque uno, ya vimos que el sustrato se puede volver inteligente. Eso ya lo comprobamos con las sesiones pasadas. Y ahora estamos viendo por qué se puede volver inteligente. Porque no solamente imitamos a nuestras neuronas para poder hacer la matemática que necesitábamos, sino que también imitamos nuestra forma de pensar para poder terminar con inteligencia. Y eso es lo que hoy en día estamos dándonos cuenta que funciona muy, muy bien. Que podemos cambiar la estructura de la forma en la que presentamos problemas para poder encontrar soluciones de una manera mucho, mucho más rápida. Y este es el gran fenómeno que nos está pasando en este momento. Cómo las compuertas lógicas, que son un invento humano, terminan dándole paso a una forma de pensar que va a ser pues mucho más rápida, mucho más dinámica y por supuesto va a terminar siendo nuestro siguiente cliente que está comprando lo que estamos haciendo. Entonces espero que les haya gustado entender cómo funcionan las compuertas lógicas y por qué es tan importante que estén como conectados con lo que estamos presentándoles aquí. Entonces por favor suscríbanse, activan la campanita de verificaciones para poder estar pendientes de lo que está pasando y por supuesto si sienten que este video los está ayudando a que puedan entender una parte de este misterio que está pasando con la inteligencia artificial y su impacto en marketing, entonces por favor compártanle este video a otra persona que les guste mucho. Espero que les haya gustado, nos vemos la próxima semana. Bye bye.